Cool. Yeah? Okay. I've wanted to be up close to this one for a long time. I look at these two augmented breasts with penis, and for me it drives home this sense of decoration and the way that this body is decorated, the way that it wants to be decorated. I don't think we think of transsexual bodies as natural or as part of nature, but here when we see her surrounded by green here and by an animal here, and it's explicit in the sense that we see this transsexual body, but it's not pornographic and it's not shameful. It's a comfort to know that it was so considered by him, and especially at the time, I love looking at it. It energizes me. Bueno, muchas gracias por tomar este tiempo y Muchas gracias. estoy curiosa porque yo he pasado bastante tiempo leyendo sobre él y mirando su trabajo y su arte, y veo como que él tuvo bastante respeto a las tradiciones femeninas de Paraguay y todas las técnicas de tu país. ¿Cuál era la relación de Feliciano con las mujeres y cómo influía a su trabajo y su arte? Sí, siempre la figura de la mujer en este país siempre fue muy fuerte en cuanto al trabajo, en cuanto a lo emprendedor, en lo emprendedora que es la mujer, siempre se destacó. Ese es un aspecto interesante en cuanto a no cantidad, pero sí al trabajo de la mujer. Y él respetaba mucho eso y le encantaba. ¿Verdad? Las mujeres de esa época que se hacían sus ropas, se hacían los bordados, bueno, las mujeres venían de aquí, las bordadoras, las que hacían el telar, una cuestión física, ¿verdad? Que él sintió también muy fuertemente la prohibición de poder acceder al mundo femenino. Esto es para mujeres y esto es para varones. In Paraguay, the dictatorship of Alfredo Stroessner fell in 1989 after almost 35 years of power. So this would have meant disappearance of a censorship that would have existed for most of his life. In 1989, he was already living and working as an artist and going to the Centro Cultural Rojas. It really makes you think about the optimism and the fun that they were finally able to have as artists with this new lack of censorship that they were living in. ¿No? Él vivía la energía femenina en el cotidiano. Se levantaba, se ponía su delantalcito atado, así, con florecitas y voladitas, preparar el desayuno. Yo me levantaba, ya estaba el té verde, le planchaba la camisa. La abuela le tejió un vestido a la hermana de crochet muy hermoso, y dice Feliciano, fue un objeto envidiado por mí, porque yo me quería poner ese vestido, me encantaba, pero los roles estaban tan definidos que entonces yo lo que entiendo que él hizo, porque él también lo expresa, es que él elaboró esas prohibiciones que él dice que se le quedaron en el cuerpo como dolor, como trauma, elaboró en su obra. Daba gusto escucharle, ¿verdad? Llevarle por ahí, porque él, enamorado de la mujer, porque además admiraba a las mujeres, y en el fondo era algo que él también quería hacer, ¿no? Le encantaba, porque cuando venía acá se iba al Mercado 4, que acá es muy conocido y muy tradicional, y él iba y se metía por el mercado. Hay muchas mujeres trabajando, muchas, vendiendo yuyos, vendiendo todo tipo de cosas, y él hablaba con ellas en guaraní, le encantaba meterse. ¿Verdad? Y él me tomaba así el brazo, íbamos caminando y todos se daban vuelta a mirarnos, porque era muy llamativo, y cosas así, mira, es fulano, es sultano, y él siempre con su sonrisa, y así, sus dientes, y la gente se le acercaba, era contagiosa, su sonrisa.
Though he moved to Argentina quite young with his family, he always returned to Paraguay to source these materials to then bring them back, especially as he began exhibiting with El Centro Cultural Rojas and the scene that was forming around the gallery. Jorge Cubier-Mayer was the director of the Galería del Centro Cultural Ricardo Rojas exhibition venue. He, like many of the artists, publicly acknowledged the fact that he was gay. Their artistic offerings became enmeshed with their personal lives, creating a sort of gay aesthetic around El Centro in the late 1980s and 1990s. The aesthetic informed a lot of the colors, materials, and techniques used, and Centurion used these feminine labor practices and decorative values of his native Paraguay to sort of communicate this sort of queerness that was newly able to be expressed and acknowledged publicly. El Centro Cultural Rojas es un hito en la historia del arte. Fue una época muy difícil. Por un lado, tuvo un primer momento como de fiesta, de emergencia, todo el desarrollo de una estética queer, una estética vinculada también a lo quiche, y fue como una eclosión. Y en el caso de Feliciano, sí se puede ver cómo él sintió, estando ya en Buenos Aires, no solo la posibilidad de expresar su arte con mayor libertad, sino de vivir su propia sexualidad de una manera libre, cosa que acá en Paraguay era muy difícil, ¿verdad? During the time that Jorge Cubier-Mayer was the director of the El Centro del Cultural Ricardo Rojas, this was the only time that they had an international exhibition come to the gallery. So Bill Arning from White Columns in New York came to El Centro to show the work that the artists in New York City were doing around HIV and AIDS and all of the political art coming out of the ACT UP group. So El Centro Cultural Rojas was, for a time, it was a primary international hub for art. This was a golden period for gay Latin American art.